vamos a seguir en torno al tema de la pandemia, de esta explosión de casos de las últimas jornadas, 3 días por sobre los 4.000, pero las proyecciones, y el propio presidente Sebastián Piñera hablaba de rondar los 10.000. Tenemos contacto hasta ahora con Emilio Santelices, exministro de Salud. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Viviana, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctor, la proyección habla de un número significativo de casos de aquí a un mes. ¿Qué significaría eso para el sistema de salud si es que efectivamente llegamos a los 10.000 o 15.000, como hablan algunas proyecciones? Bueno, efectivamente, como se ha señalado, estamos en una curva ascendente y acelerada por las características de alta contagiedad de este virus y por lo tanto no es de extrañar que las cifras se sigan elevando. Los mensajes son dos y muy claros. El primero de ellos es que tenemos que ser extraordinariamente cautelosos, sobre todo estando en época de vacación y en el verano, que las personas mantengan sus medidas de cuidado personal, lavado de manos y el uso de mascarilla de forma rigurosa. Pero por otro lado, la otra señal, junto con la precaución que ya señalaba, es la tranquilidad. ¿Y por qué la tranquilidad? Porque en Chile hemos hecho las cosas bien. La mayor parte de la población, sobre el 85%, ha completado su programa de vacunación y a propósito el llamado es a las personas que no se han vacunado a hacerlo de manera urgente porque las cifras son claras, la relación entre los pacientes que se hospitalizan y que se agravan de pacientes vacunados y no vacunados es 1:10 y por consiguiente el riesgo que se someten esas personas y a quienes los rodean es 10 veces mayor. Este aumento de los casos lo podemos relacionar directamente con Omicron, así lo hacían ver las autoridades en el día de hoy. Y una de las dificultades que tiene es que gran parte de esos 1.000 casos, que entiendo que son el reporte un poco más asociados a Omicron, son asintomáticos. Entonces me imagino que la detección a través de exámenes preventivos es la forma de poder disminuir las cifras, pero no está al alcance de todo el mundo, no todos los municipios, no todo el mundo tiene la posibilidad de estarse testeando para verificar si está cursando el virus o no. Bueno, Viviana, pero efectivamente hoy día, frente a cualquier cuadro respiratorio, tenemos que pensar que estamos en presencia de una persona que se contagió con Omicron. Pero afortunadamente, y ahí yo se lo planteo de otra forma, hoy día Chile ya ha mostrado una capacidad para poder absorber la demanda que se requiere para hacer testeo. Y eso está disponible, está financiado por FONASA y por lo tanto no deben existir barreras. Hoy día la capacidad de nuestro país es sobre los 80.000 test diarios y por lo tanto quien tenga sintomatología debiera, junto con aislarse, para evitar contagiar a su alrededor a sus seres queridos y en segundo lugar, hacerse un PCR. ¿Qué significa dentro de las decisiones tomadas por, podríamos decir, la institucionalidad de nuestro país en torno a la pandemia que se haya resuelto incorporar al COVID como una patología GES? Bueno, yo creo que eso es un hecho un hecho que está en estudio. Efectivamente, la Secretaría Técnica del GES nos presentó al Consejo esta semana recién pasada en la reunión regular que como Consejo tenemos. El estudio que se está llevando a cabo a objeto de poder ir conociendo y acompañándolos y efectivamente ahí hay una interesante situación porque estamos viendo pacientes que posterior al cuadro agudo presentan secuelas y también se sabe que cuando la rehabilitación es precoz esas secuelas o desaparecen o se atenúan de manera muy significativa. Y cuando uno mira las canastas que se están estudiando, fundamentalmente obedecen a resolver las secuelas que deja en el ámbito fundamentalmente motor, neurológico, cognitivo incluso, el COVID en algunos pacientes. Y es una medida, a mi entender, que vale la pena profundizar y completar su estudio para poder entregarle cobertura particularmente a esas familias que, dado que las secuelas se asocian más a los pacientes graves, son familias que pueden haber tenido una gran consecuencia también económica por el hecho de que su familiar haya tenido COVID. De tal modo que me parece de la máxima importancia poder acelerar y completar ese estudio para poder resolver adecuadamente. Para dejarlo bien en claro, entonces, serían principalmente los tratamientos de las secuelas, de los efectos que puede haber provocado las personas que cursaron esta enfermedad. Así es.
Así es, efectivamente, Viviana, como usted lo señala, se está observando y los especialistas lo están viendo, que los pacientes presentan problemas de dificultad para movilizarse, problemas neurológicos, problemas de concentración, cognitivos, y todos ellos se recuperan más precozmente y de mejor forma si cuentan con una rehabilitación precoz. Y el énfasis está puesto allí también. Doctor, y para finalizar, sabemos que la vacuna es una de las principales barreras de protección que tiene nuestro país, pero también obviamente no descuidar las medidas que todos conocemos, sobre todo el uso de la mascarilla, pero ¿basta con eso o debiese analizarse y adelantarse tal vez a esta posibilidad de una explosión, de que tengamos un número mucho más alto de casos, algunas restricciones, muchos dicen estas asociadas a que, ya que Omicron llegó, por ejemplo, por los viajeros, no tan solo exigir un PCR, sino una cuarentena, los desplazamientos, tal vez lo que está ocurriendo con algunas playas o espacios donde hay muchísimas personas en este momento, pensando en la temporada estival también? No, la verdad es que el espacio para medidas más restrictivas hoy día yo creo que en primer lugar no se justifica por el hecho de que si bien estamos con esta ola ascendente, el énfasis hay que seguirlo poniendo en los cuidados personales y en la vacunación, pero por otro lado porque yo diría que la tolerancia a las restricciones está muy reducida y creo que hay que enfatizar en cómo hacemos de esto una causa de todos los chilenos y enfatizar en aquellos que no se han vacunado. Yo creo que ahí está la mayor intervención que hay que hacer e incluso ser más restrictivo en la movilidad de aquellos que no se quieren vacunar. ¿Por qué? Porque ellos están castigando a la inmensa mayoría que sí está pensando en ellos, pero también está pensando en todos quienes los rodean. Y por lo tanto, creo que eso debe ser muy señero para que estas personas entiendan que este no es un problema personal, sino que además es un problema social. Ya, usted dice medidas más drásticas para los no vacunados, como se ha dicho, tal vez está la pandemia en este momento de las personas que no han completado o no han iniciado también en algunos casos su proceso de inoculación. Le queremos agradecer el tiempo y la posibilidad de conversar y seguir monitoreando lo que ocurre, sobre todo con esta variante Omicron y el aumento de los casos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Viviana. Buenas tardes.